¿Sabías que este violín puede llegar más abajo que un cello y sin usar efectos? Pues el día de hoy te quiero presentar este violín de 7 cuerdas. Sí, has escuchado bien, estamos aquí presentando un violín de 7 cuerdas y que si ya sigues este canal pues sabes de qué marca estoy hablando de los violines de Reiter. Soy Eduardo Bortolotti y te quiero contar de este nuevo violín que tengo aquí en mis manos. Es un violín de 7 cuerdas que pues si ya sigues este canal conoces bien que hace ya un par de años, ya hace algunos ayeres, subí una serie de vídeos hablando sobre, bueno, qué violín eléctrico comprar, cuáles son mis recomendaciones para comprar tu violín eléctrico o tu primer violín eléctrico y bueno, varias otras cositas que de hecho estoy pensando en este 2026 pues actualizarlo porque eso ya tiene algunos cuantos años. Entonces déjame en los comentarios si te interesa que saque una nueva serie o al menos un nuevo vídeo hablando de estas recomendaciones. Pero bueno, el tema que nos interesa el día de hoy es precisamente de cómo me hice de este violín de 7 cuerdas. Y es que, bueno, yo ya hace algún tiempo estuve utilizando un violín de 6 cuerdas de Thomas Reiter, un laudero checo que vive pues no muy lejos relativamente de donde yo vivo. Y bueno, ya hace varios años, desde 2017, 18, pues tuve la oportunidad de conocerlo en persona, ir a su taller y en aquel momento pues tener un violín, digamos, personalizado de 6 cuerdas. Pero poco después de que Prim, la marca de cuerdas, que también te dejo por ahí el enlace, lanzara su línea de cuerdas de rango extendido, pues Reiter y bueno, otros lauderos también decidieron retomar la labor de realizar estos violines de rango extendido, violines de 7 cuerdas, y precisamente cuando me enteré pues decidí hacer ese update o ese, digamos, pues cambio para tener un violín de 7 cuerdas. Si bien ya sabes o sigues también mi labor como músico, pues yo suelo tocar en violines de 5 y 6 cuerdas y bueno, no había tenido la oportunidad de tocar en uno de 7. También para que tengas una idea de cómo funcionan estos violines, pues es que estos violines de rango extendido quiere decir que van ampliando las cuerdas pues al lado grave o hacia ese registro grave. Entonces la primera cuerda sigue siendo la cuerda de mi, la, re, sol, después bajas a un do, después a un fa y después pues a ese si bemol. Entonces bueno, desde hace un par de meses también ya me había contactado con Reiter para que pues diseñáramos o bueno, para que me hiciera también este violín y bueno, en enero antes de ir al NAMM tuve oportunidad de visitarlo nuevamente, de viajar en invierno a República Checa y pues hacerme de este nuevo violín. Entonces ya tengo 2-3 meses usándolo y te quiero compartir pues mis experiencias, cómo se escucha, mostrarte algo de este instrumento y bueno, y contarte más sobre estos instrumentos de 7 cuerdas. La marca Reiter. Reiter, como te digo, viene del apellido de Thomas Reiter, que es el laudero que hace estos violines. Si quieres que hablemos más de sus violines o que traigamos más de sus violines y de los distintos modelos que tiene, pues también déjamelo en los comentarios y tal vez podemos convencerlo de que venga un día al canal o de que vayamos a visitarlo nuevamente a su taller. Sin embargo, pues como te mencionaba hace un momento, en enero tuve la oportunidad de irlo a ver qué cosas también estaba por sacar, algunas cositas también que espero pues traer al canal, así que no quiero ya soltar la sorpresa. Él tiene distintos modelos. Este modelo en concreto es un modelo que le llama él el Alien, que también pues yo creo que hace referencia a que pues es un violín que muchos pues ni siquiera lo relacionan con la forma tradicional de un violín eléctrico. Yo en su momento el violín anterior que tenía pues en un principio lo había pedido con la figurita esta que pues recuerda más a lo que sería un violín, que esto es de acrílico. O sea, básicamente plástico, pero ya en este violín yo ya no necesitaba esa figura de violín, sino que me quedé simplemente con esta versión, nada más que es lo que sirve para poner el soporte. De hecho no tiene otra función más que para que puedas poner aquí tu soporte y bueno, y evidentemente en este caso la barbada o barbilla. Sin embargo, bueno, como te digo, tiene otros modelos que si te interesa ya saber más o que los traigamos al canal, pues déjalo en los comentarios. Thomas Reiter, como pocos en el mercado, realmente tiene un sistema de pastillas o pickups, un sistema propio
Entonces él no utiliza ninguna marca externa para amplificar sus instrumentos, lo cual se me hace pues bastante interesante porque pues digamos que no depende de la distribución o del sonido de alguien más. Tal vez en un inicio así comenzó, él nos comentaba que en un inicio pues utilizaba otra marca, pero bueno, se dio cuenta que el sonido no era lo que él estaba buscando, al menos como laudero, y diseñó su propia pastilla. Es una pastilla activa. Entonces, bueno, aquí atrás tienes pues una ranura donde entra una batería de 9 voltios, o sea que por eso vemos que es alargado. Y aquí abajo pues realmente ya está todo el sistema, digamos, de circuitos en donde se amplifica esta pastilla. Y lo bueno es que también tienes aquí abajo una perilla, que es la perilla de volumen. Ya en un momento lo vamos a escuchar, pero ya te puedo decir que tiene un volumen bastante potente. Y bueno, del otro lado, por aquí arriba, tenemos la salida, que sale, pues digamos, si los colocas aquí, pues sale para arriba. Tiene sus pros y sus contras, y eso también en un momento. De ahí en fuera, este sistema en concreto, ya en esta actualización, pues utiliza este tipo de afinadores que son circulares, ocupan menos espacio, caben mejor los dedos. Entonces, bueno, para estar afinando creo que es la mejor solución. Sobre todo que aquí ya todo se vuelve mucho más apretado, más ajustado, porque tenemos 7 cuerdas. Vamos a preparar todo aquí para que podamos hacer unas pruebas de sonido. Bueno, voy a conectar este violín directamente a mi looper para que me pueda divertir un poco más. Sin embargo, creo que la gran ventaja de este instrumento de rango extendido pues es que, como te decía en un principio, no necesitas realmente ya utilizar muchos efectos para llegar precisamente a esos registros graves. Oye, Eduardo, y si ya tienes un octavador, entonces ¿para qué carajos quieres 7 cuerdas? Bueno, pues la razón es que realmente los octavadores, bueno, a veces funcionan bien, pero no siempre reaccionan a toda esa articulación que puedes tener como con un instrumento o una cuerda que simplemente está vibrando ya en ese registro. No es lo mismo tener, pues, no sé, tocar en la cuarta cuerda y estarlo octavando que simplemente tener esa cuerda pues ahora sí que a ese grosor y sentir esa vibración. Pues básicamente esto es algo que me hacía falta, sobre todo en mis proyectos de live looping, que bueno, yo ya tenía de por sí la sexta cuerda, que considero que es más que suficiente, pero pues también esta séptima cuerda a veces, pues no sé, hay otras vibraciones que si incluso le pones por ahí sutilmente pues todavía un octavador, te da así como un deep bass muy interesante. Entonces, bueno, qué mejor que tener precisamente este registro al alcance de tu mano, incluso sin usar efectos. Y que simplemente pues añadiendo un poco de delay o reverb pues puedas hacer cosas bastante interesantes. Eso en cuanto al registro. Otra cosa interesante pues bueno, es que sí es más complicado, no te voy a negar. Sí necesitas readaptarte un poco, tal vez no toda tu técnica, pero sí necesitas readaptar, aprenderte todas las notas en estas cuerdas nuevas. Necesitas readaptar un poco tu arco. Yo personalmente no soy fan de cambiar arcos en el aspecto de comprarte un arco de viola o utilizar un arco de cello. Sé que hay violinistas que recomiendan este tipo de soluciones como para pues simplemente hacer vibrar más fácil esa cuerda pues más pesada. La verdad yo creo que simplemente pues es reajustar tu técnica, aprender a dar más presión, tener sí un arco un poco más pesado. Sí hay algunos de fibra de carbono que pesan un poquito más y creo que esa sería la solución. O sea, un arco de violín más pesado que cambiarte a un arco, pues yo no sé, como digo, de viola o incluso de cello, que ya no es lo mismo, ¿no? Entonces requieres todavía readaptarte más porque el del cello es incluso más corto. Simplemente tienes que practicar más. Aquí el arco, pues ya no tienes la misma curvatura. Antes aquí con un violín de 4 cuerdas tienes la de sol y aquí un mi, y ahora aquí pues ya estás por ahí de un do o un fa y tienes que subir un poco más si quieres llegar al si bemol. Y por otro lado, pues el mi, o sea, ya no está, digamos, a la altura normal, sino que incluso está un poco más abajo, así que bueno, también es pretexto para bajar la panza, que no haya nada con lo que choque o con lo que interrumpa tu movimiento de arco. Pero para no prolongarnos más, vamos a lo que viniste, vamos a hacer unas pruebas de sonido y ya me irás contando un poco más en los comentarios qué te parece.
Y bueno, ahí tienes un primer ejemplo. En general, eso no es la mejor forma de mostrar el sonido de un instrumento. No es hacerle mucha justicia al instrumento, pero bueno, es una de las formas en la que tal vez muchos de ustedes o muchos de los músicos pues va a llegar, se va a conectar y va a querer empezar a tocar. Así que bueno, también es una forma de pues mostrarte cómo sonaría en el peor de los casos, que es simplemente llegar, conectarte y empezar a tocar. Así que bueno, estas primeras impresiones creo que ya lo escuchaste, creo que se escucha bastante bien, se escucha bastante acústico a pesar de que, como digo, no lo estoy pasando a través de nada. Creo que ese era uno de los objetivos, o al menos lo que también Thomas Reiter me comentaba, que bueno, cuando diseñó esta pastilla pues también su interés era que el instrumento sonara de alguna forma más acústico. Creo que está bastante bien, es bastante potente porque al final es una pastilla activa, entonces tú ya en teoría no necesitas pasar este violín a través de ningún preamplificador, simplemente pues como digo puedes procesarla o lo mejor pues pasarla a través de un amplificador. Un amplificador sea virtual, sea físico, pero bueno, eso también va a ayudar a mejorar el sonido de tu instrumento. Bueno, entre los pros y los contras, en realidad no tengo muchos contras, así que si te puedo decir rápidamente que los contras, bueno, yo nada más no soy fan de las pastillas activas, pero en general, bueno, esta se oye bien, o sea, no tengo tampoco algo que quejarme de esta pastilla activa. La batería dura muchísimo, o sea, en realidad basta con que le pongas una buena, de alguna buena marca, no voy a decir ahora mismo, o alguna que tenga muy buena duración como para que lo pongas y te olvides. Y después, ¿cómo sabes si se está quedando sin batería? Te vas a dar cuenta, o sea, tampoco hay como de que uy, ya no puedo tocar ahí el concierto, simplemente va a ser gradual, vas a escuchar que empieza a sonar menos, no es un gran problema. Después, yo tampoco soy fan de tener aquí esto aquí arriba. Sí te recomiendo usar un cable en L para que sea lo más discreto posible, salga y entonces, bueno, lo tengas un poco aquí. Yo pongo el cable por atrás y ya no me estorba. Pero yo sé que ahora hay muchos músicos que les gusta usar estos, digamos, inalámbricos que se conectan como de tipo matador de mosquitos, pues entonces estos suelen ser como más vistosos. Y en otro violín que tengo, pues tiene el enchufe por acá atrás, entonces no es visible. En cambio, si lo tienes acá, pues se queda un poco como levantado. Y aparte de que se pueda ver feo, puedes chocar con el arco en ese tipo de sistemas inalámbricos. Entonces, bueno, es mejor si tienes uno que sea con cable para que también puedas ponerle un cable en L y no te estorbe. Esos serían los contras o las sugerencias. Y bueno, y un contra todavía ahí extra, creo que al menos en este modelo, en especial por ser de 7 cuerdas, es bastante pesado. Cansa un poco, así que te sugiero usar un buen soporte. Yo en este caso más bien tengo un soporte que no es muy bueno, pero es bastante ligero, entonces de esa forma también compenso. Pero de ahí en fuera, bueno, tampoco es que si tienes un violín de 4 o 5 cuerdas no pesa nada, aparte de que va a depender del modelo. Los otros modelos creo que pesan menos.
Bueno, y ya para despedirnos, pues unas últimas ventajas, y es que, bueno, este instrumento, al ser de 7 cuerdas, pues ya te lo dije, vas a tener todo el registro para tocar graves, medios, agudos. Bueno, otra de las ventajas que yo le puedo ver a este instrumento es que, pues al tener ya una pastilla activa, de alguna forma, pues ya te estás asegurando de que no vas a necesitar un preamplificador adicional o cosas adicionales para que esto suene mejor, digamos. Entonces esto ya lo trae, digamos, integrado. A mí me gusta este modelo, pero como digo, puede ser que a ti te gusten otros modelos, y si quieres que los traigamos al canal, pues déjalo en los comentarios para que también nuestro amigo Reiter Thomas lo vea. ¿Qué otra cosa te puedo contar? Creo que yo le encuentro muchas ventajas, pues como te digo, al tener muchas cuerdas, pero tal vez tú quieras uno de solamente 4 cuerdas, y yo creo que también es un modelo bastante interesante. Tienes ya la perilla de volumen, a mucha gente le gusta eso, o sea, a muchos violinistas les gusta tener el control de su volumen, pues si estás tocando en eventos sociales y demás, esto también es interesante. Tú puedes ponerle la barbilla que a ti te gusta, entonces yo aquí se la puse más en medio, porque al tener varias cuerdas, pues de alguna forma necesito irlo como compensando, pero si te gusta pues del otro tipo más Guarneri, pues también lo vas a poder poner. Puedes poner el soporte que a ti te guste o que más se te acomode. De ahí en fuera, pues este tipo de afinadores también se me hacen muy interesantes porque sostienen bastante bien la afinación, y eso sería pues un poco ya resumiendo las ventajas del instrumento, pero quiero escuchar las tuyas, quiero que me des más ideas de cuáles podrían ser otras de estas ventajas, o si ya conocías esta marca, o si ya conocías estos violines, o por qué no, incluso ya tienes alguno de estos violines de Thomas Reiter. Si tienes más dudas, déjalo en los comentarios o escríbele a ellos directamente. Esto no es un video patrocinado, pero también quiero pues continuar con esa serie de o esos videos donde hablo de cuerdas eléctricas, de violines eléctricos, y pues qué mejor que empezar con este violín de 7 cuerdas. Así que ya en otros siguientes episodios pues te voy a contar de otras marcas y pues un poco retomar eso que muchos me han preguntado, o que muchos en redes sociales también me están preguntando, que por cierto, si no me sigues, pues también te dejo los links para mi Instagram personal, para mi Instagram de Violín Versátil, también por ahí TikTok y cualquier otras redes sociales que todavía utilices. No sé, tal vez tu mamá quiere seguirnos también en Facebook, así que también te dejo el enlace. Estamos en contacto y pues nos vemos en el siguiente. Soy Eduardo Bortolotti, hasta la próxima. Su mamá. ¿Por qué no la tía? O el tío. Bueno, vámonos.